Se abre la sesión pública convocada para dar posesión de su plaza a la académica electa, doña Clara Sánchez. Las excelentísimas señoras doña Asunción Gómez Pérez y Dolores Corbella acompañarán a la académica electa para entrar en la sala. Tiene la palabra doña Clara Sánchez. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, recuerdo que era entre el mediodía y la tarde, esa hora alargada que los italianos llaman pomerillo, los franceses l'après-midi y que nosotros, en otros tiempos más lentos y silenciosos, llamábamos siesta, cuando recibí la llamada. También recuerdo que era sábado, que acababa de llegar de la calle, que acababa de quitarme la anorak, que hacía mucho frío y mucho sol, como si el verano y el invierno hubieran entablado una lucha a muerte. Me encontraba ensimismada en este resplandor, sin esperar nada más que esto del universo y sin sospechar que nadie esperase nada de mí cuando sonó el móvil. Era Soledad Puertolas, que me proponía junto con Carmen Riera y Paloma Díaz Mas presentar mi candidatura a la Academia. Me dejé caer en una silla. Soledad Puertolas siempre ha representado para mí la excelencia literaria, un faro y acicate artísticos a través de esa sutil y envidiable escritura suya, sobre la que parece que hayan soplado unos polvos mágicos. La inspiración de Carmen Riera ha sido y es constante por su generosidad, su gran talento como novelista y como estudiosa de la literatura. Y Paloma Díaz Mas, encuentro en ella admirable su sólida, serena e inteligente labor literaria y filológica. ¿Estaría despierta? Parece que las mejores sorpresas se producen
cuando uno se ha convencido de no desear nada. Un trabajo, en mi caso, arduo como pocos, que se disipó en un segundo. Gracias a todos los académicos y académicas que han hecho posible mi presencia hoy y que tan benevolentemente me acogen. Estoy segura de que aprenderé mucho más de lo que aporte, pero me comprometo a esforzarme al máximo. Y gracias a todos ustedes por su asistencia y por hacerme creer que me merezco este honor. El sincero discurso de ingreso de Pío Baroja en esta casa dejó sentado todo lo que en cuanto a carencias e inseguridades puede sentir un ser humano y hace que recuerde mi propia imagen de niña yendo al colegio, angustiada por la idea de que me sacasen a la pizarra. Una pizarra fantasmal que me ha perseguido a lo largo de la vida. En la adolescencia, la pizarra se convirtió en la pandilla, los amigos, y me sobrevino la no menos angustiosa idea de tener que gustar. Una meta descabellada por fatigosa e incierta. Lo que resulta paradójico y masoquista es que me haya dedicado a una labor cuyo fin último, por mucho que se enmascare, es gustar, seducir y enamorar con las palabras. Tuve mucha suerte de entrar en ese santuario de seducción enseguida, incluso antes de aprender a leer, gracias a Anita, la más joven de las mujeres de mi familia, que se pasaba gran parte del día leyendo en la cama. Cualquier excusa era buena para meterse allí, que le dolía la cabeza, que hacía frío, que le faltaba hierro. La cama era una delicia, mullida y con gran cantidad de almohadones, debajo de la cual había montado toda una biblioteca. Se apretaban unos con otros grandes cajones llenos de novelas, por lo que nada más tenía que inclinarse un poco hacia abajo para dejar una y coger otra, hasta que llegaba su novio a eso de las 7 de la tarde. Entonces él esperaba tendido a su lado a que ella doblase la última página y ambos emprendían la operación complicada y, al parecer peligrosa, de ir abandonando ese templo de placer. Por eso empezó a atraerme tanto la letra impresa. ¿Podría existir algo mejor que una cama y un libro? Pero quizá el descubrimiento del placer de la lectura salió de entre las tibias sábanas de Anita y fue más allá cuando en el colegio me hicieron leer sobrecogida un libro que se llamaba El milagro de Anna Sullivan. Era una historia de supervivencia y superación extremas de una chica ciega y sorda, Helen Keller, que solo podía comunicarse a través del tacto y el olfato. Nos lo hicieron leer para que supiéramos la suerte que teníamos y que no debíamos quejarnos de nada. Cuando me pegaban reglazos en la mano, pensaba en Helen. Cuando no quería comerme las lentejas, pensaba en Helen. Cuando ir al colegio y estudiar era una pesadilla, ahí estaba Helen para recordarme que era una vaga. El problema era que también los profesores debían de sentirse bastante inútiles, porque Anna Sullivan, tras superar su propia ceguera, fue capaz de enseñar a Helen no solo a comunicarse con el mundo, sino a hablar, estudiar en la universidad y escribir libros. Y todo esto sirviéndose del tacto y el olfato, lo que significa que el mundo entra en nuestra alma por donde puede, por 5 ventanas o por una puerta abierta de par en par o por rendijas. Y una vez dentro se convierte en recuerdo, memoria. Pueden identificarse las personas, los lugares, las acciones, los sentimientos y las intenciones a través del perfume de las flores o del olor agrio del vinagre. Sí que fue posible en el mundo de Helen. La vida pasada a través de ella debía de ser muy sutil y delicada,
debido a la extraordinaria dificultad de su captación. Sería algo así como ir componiendo una laboriosa melodía de la realidad. Sería algo así como la poesía. No podemos preguntárselo. Como tampoco podemos preguntarle a Francisco Brines si cerraba los ojos para imaginar el tacto de la piel amada. En cambio, nos quedan sus poemas para que nuestros sentidos despierten a una vida que nos dará la espalda si no la abrazamos con fuerza. Francisco Brines es uno de los mayores poetas de nuestro tiempo, cuya X mayúscula me honra y me conmueve ocupar. Si se me hubiese dado a elegir letra, habría escogido esta sin dudar, porque es la letra del enigma, de lo que está por resolver, porque ocupa el lugar de algo que va a existir. ¿Qué sería de las ecuaciones sin la X? ¿Qué sería de los rayos X y de Malcolm X y de la generación X y de todos los que desean añadirse cierto misterio? En la X mayúscula se concentra todo un mundo por descubrir, que es el que nos hace soñar, imaginar y avanzar. Brines la recibió del dramaturgo Antonio Buero Vallejo y la protegió y la iluminó hasta su fallecimiento en el Hospital de Gandía el 20 de mayo de 2021. Unos días antes, los reyes de España viajaron a su casa para hacerle entrega del Premio Cervantes, que por problemas de salud no pudo recibir en la ceremonia de la Universidad de Alcalá. Nació el 22 de enero de 1932, cerca de donde murió, en el pueblo valenciano de Oliva. Afortunadamente, durante sus 89 años de vida, disfrutó de otros muchos reconocimientos, aunque el mayor galardón ha sido y es el respeto y la admiración de otros poetas, de sus grandes amigos y el magisterio poético dejado por su paso, que ha alumbrado y alumbra a los jóvenes de distintas generaciones. ¡Qué mayor gloria que marcharse de esta vida con la sabiduría y la serenidad que encontramos en sus versos! Su incorruptible coherencia vital lo ha situado como uno de los grandes representantes del Grupo del 50, junto con Ángel González o Gil de Viedma. El 21 de mayo de 2006 leyó su discurso de ingreso en la RAE dedicado a su gran amigo y maestro Luis Cernuda, cuya influencia es decisiva en su poesía, junto con la de Cavafis, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Ya en 1960 deslumbró con la brillantez de su primer libro de poemas, Las brasas, y tras su muerte se publica el poemario Donde muere la muerte, que supone su testimonio final de afirmación de vida. En medio nos regaló prodigios como El otoño de las rosas o Aún no. Y desde el principio hasta el final estuvo bendecido por una atmósfera tan clara de levante azul que sus estancias en el húmedo césped de Oxford y Cambridge, desempeñando su labor de profesor, en lugar de señalarle otros territorios, le abrieron aún más los sentidos hacia su cobijo de luz y naturaleza, la constante fuente espiritual y anímica de su crecimiento creativo. Su poesía tiene dentro calor. Me devuelve a mi pasado en Valencia, a su atmósfera transparente y tirante de agua y sol. Su niñez fortalece la mía, porque cuando Brines habla del mar, del aroma de los naranjos, vuelve real y eterno lo más efímero que nos regala la vida, una sensación. Las ventanas reflejan el fuego de poniente y flota una luz gris que ha venido del mar, dice en Ardimos en el bosque.
Desde un ineludible mundo adulto que atesora la infancia perdida, un mundo ocupado más que preocupado por la muerte y el paso del tiempo, nos llega, sin embargo, la sensación de la brisa a lo lejos, del calor latente, del amor huidizo en el sentido lucreciano, de la absoluta imposibilidad de retener una mirada, una caricia, de no quedarnos con nada de otro cuerpo, por mucho que lo abracemos. Tampoco la juventud puede retenerse, por mucho que nos resistamos a perderla. La juventud siempre se quedará en los otros y desde los otros nos sonreirá o nos esquivará. Y entonces el único refugio es la infancia, la querida infancia, en que ni el tiempo ni la melancolía hacen mella. La de Brines es una lucha por devolver el tiempo pasado a la vida. El tiempo asequible nos trae de cabeza. Primero he de decir que La máquina del tiempo es el título de este discurso, porque el tiempo asequible nos trae de cabeza. ¿Por qué el tiempo no nos espera? El tiempo es el misterio más misterioso de todos los insondables misterios de nuestra existencia. Personalmente me perturba tanto para la vida como para escribir. Es como uno de esos grandes magnates del que dependen nuestras vidas y a quien nunca vemos ni sabemos cómo es. Qué impotencia y dolor nos crea no poder volver atrás, estar condenados a dirigirnos ciegamente hacia un futuro invisible. Es una sensación tan insoportable que para mitigarla la imaginación ideó una potente máquina del tiempo, la literatura. Hoy, por muchos y casi sobrenaturales avances científicos que se hayan producido, es la única manera disponible de ir hacia atrás y hacia adelante, y también hacia adentro, sorteando y burlando ese fluido monstruoso e invisible que vaga a nuestro alrededor devorándonos y al que le echamos la culpa de todo, de envejecer, de enfermar, de nuestro desconcierto y finalmente de morir. Está costándonos mucho escapar de este oscuro tiempo al que Newton le concedió el supremo poder de ir por libre, sin las ataduras del espacio ni de las cosas, un privilegio que mucho antes ya le había negado Aristóteles. Tendría que llegar Albert Einstein para liberarnos de nuestra ingenuidad y mostrarnos un mundo menos simple. Pero antes hubo alguien, en 1895, que decidió materializar esa nave imaginaria que solo existía en nuestros deseos, una nave del tiempo física lanzada a lo desconocido. Se trata de la pequeña novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, cuyo encanto reside en que algo tan evanescente, tan intangible y hasta cierto punto irreal como el tiempo, nos lo presenta con la solidez del metal, porque su otra grandeza consiste en que no es una barca con que surcar el fluido newtoniano, sino la encarnación del tiempo mismo. A la máquina se la describe tan bellamente que me encantaría verla en el salón de mi casa. Está hecha de marfil, níquel, cristal de roca, barras de cristal, carriles de bronce. Después del pormenorizado manual de instrucciones de la Biblia para la construcción del Arca de la Alianza, el de La máquina del tiempo de Wells es de los más fascinantes, porque además consiente al lector ultimar su decoración. No hay nada más sugestivo en la ficción que acceder a los detalles de una realidad huidiza, algo de lo que siempre fue consciente Stendhal cuando declaró que en una novela todos son detalles.
Y mientras que Wells imaginó esta máquina como un juguete para hacernos reflexionar sobre la condición humana encerrada en su propio egoísmo y estupidez, a mí es la idea en sí misma de ese artilugio la que me atrae, porque nos permite aventurarnos cómodamente sentados hacia lo desconocido, en lugar de ser succionados por huracanes cósmicos. Pero si la osadía de Wells no ha cesado de inspirarnos y ha marcado a fuego el cine de ciencia ficción, ¿qué podríamos decir de otra pequeña novela de viajes en el tiempo y el espacio? Otra delicatessen, llena de libertad, atrevimiento, imaginación y sentido del humor. Fue publicada en 1752, 143 años antes que la de Wells. Se trata de Micromegas de Voltaire, cuyos protagonistas son dos extraterrestres, uno de Sirio y otro de Saturno. Un relato de ciencia ficción, perdónenme la cursilería, adorable. Me encantó la primera vez que lo leí y continúa encantándome, sobre todo porque Voltaire no se reprimió y fue por todas. No le pareció que tuviese que construir una nave espacial para saltar de un planeta a otro. Sus personajes disponían de suficientes capacidades para hacerlo por sí solos. Extraterrestre, una palabra que hasta hace poco parecía mancillar cualquier tipo de inteligencia científica y racional, y que, con notables excepciones, ha sobrevivido desterrada en las películas de serie B, en las infantiles o entre los volúmenes de Isaac Asimov, hasta que los astrofísicos Carl Sagan y el más popular y controvertido ahora Avi Loeb la han rescatado de entre las tinieblas frikis y la han hecho brillar con fórmulas, hipótesis y vocabulario absolutamente científico. Pero Voltaire se les anticipó. Se anticipó a casi todo el mundo hace unos 2 siglos y medio, mostrando con toda la extravagancia que le vino en gana y sin complejos lo que le inspiró la ley de la gravitación universal de Newton, la esperpéntica inmensidad del universo y la relatividad de todo tipo de magnitud. Lo plasmó en la misma novela diciendo: nuestro viajero conocía maravillosamente las leyes de la gravitación y todas las fuerzas atractivas y repulsivas. Las utilizaba tan a propósito que ya con la ayuda de un rayo de sol, ya con la comodidad de un planeta, iban de globo en globo, él y los suyos, como un pájaro que revolotea de rama en rama. Es tan divertido el relato que debería usarse en los colegios para ilustrar a los niños sobre lo presuntuosos que solemos ser los humanos, hasta que llega otro más alto, más fuerte, más listo, más guapo, y así sucesivamente. La narración está a cargo de un terrícola, que se refiere a nuestro mundo como hormiguero y como montoncito de barro, y que tiene la fortuna de conocer a Micromegas, un viajero interestelar procedente de un planeta, como ya se ha mencionado, del sistema de la estrella Sirio, que además de ser absurdamente alto y absurdamente longevo, posee una gran inteligencia y cultura. Evidentemente, en Sirio las magnitudes tienen otro valor. La de tiempo es desmesurada en contraste con la nuestra, ridículamente corta, por cierto. Y la longevidad de Micromegas es tal que sale de la infancia hacia los 450 años. En su deambular por el universo llega a Saturno y entabla amistad con un saturniano que se lamenta ante la desmesura de años de Micromegas
de vivir solo, atención, unos 15.000 años. Bien veis que es casi morir al nacer, se queja con pesar, y Micromegas le replica algo que nos sirve a todas las criaturas mortales, terrestres o extraterrestres. Dice: nuestra vida es 700 veces más larga que la vuestra, pero demasiado sabéis que cuando hay que devolver el cuerpo a los elementos y reanimar a la naturaleza bajo otra forma, a lo cual se llama morir, cuando ese momento de metamorfosis ha llegado, haber vivido una eternidad o haber vivido un día es exactamente lo mismo. El relato podría considerarse un cuento fantástico para niños si no fuera por la intención explícita de mostrar sus ideas filosóficas. Con los olímpicos espacios de otros planetas y sus incontables propiedades frente a las de la Tierra, Voltaire nos pone ante los ojos nuestra pequeñez y siempre la pequeñez de unos frente a otros, porque no existe nada ni nadie más poderoso en términos absolutos. En este sentido, el tamaño de nuestro planeta, de nuestra casa, de nuestra estatura, nos nubla la razón constantemente, nos engaña, es un espejismo. Y el colmo de ese almíbar, destilado por el futuro para regocijo de los profetas y de las entrañas visionarias de la literatura de cualquier época, se encuentra la premonición de Voltaire al atribuirle a Marte 2 lunas que serán descubiertas 125 años después de la publicación de este relato por el astrónomo Asaph Hall. Son Deimos y Phobos. En la Biblia leemos una bella y escalofriante sentencia. En esta vida se ve la realidad como en un espejo. Después la veréis cara a cara. Desde entonces suspiramos por ese instante de revelación que nos rescate del estupor de existir. En el fondo, las grandes ideas, las grandes genialidades científicas, filosóficas y poéticas provienen de una visión, de una intuición, y esperamos aferrados a nuestra cotidianidad que de pronto una mente prodigiosamente lúcida descorra el velo y deje al descubierto la magia. Los de a pie estuvimos esperando, haciendo nuestra pequeña vida, a que llegara un tal Albert Einstein con sus revelaciones en la mano, la teoría de la relatividad especial o restringida y la teoría de la relatividad general. Profundos hallazgos de los que se ocupa con claridad y rigor en sus ensayos el académico José Manuel Sánchez Ron. En cualquier caso, Einstein con su genio nos acercó el tiempo. Ya no era tan abstracto ni incomprensible. Nos propuso la imagen de un tiempo nuevo mezclado con un espacio curvo, algo verdaderamente alucinante. Lo de accesible es por decir algo, porque a la hora de desplazarme solo dispongo del espacio. Además puedo verlo, puedo ver mi casa, el cuadro en la pared, a mis vecinos, pero el tiempo de ninguna manera. Y esta incapacidad ha vuelto locos a los filósofos de todas las épocas, recogida en la ya legendaria reflexión de San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Así es que no es extraño que a la hora de escribir me arrastre más el espacio que el tiempo, porque la medida del tiempo es uno de los artificios más artificiosos de la narrativa y de la vida. A la hora de contar una historia hay que empaquetar lo que se siente o se sintió,
lo que sucede o sucedió, lo que se piensa o se pensó en fechas, lo que resulta muy tranquilizador al lector para quien el mundo de pronto cobra la coherencia del antes y el después. Un recurso al que se han acomodado maravillosamente bien la novela policial y la novela histórica, que dejan muy satisfecha la secuencia temporal. En cambio, muchas de las narraciones que se han arriesgado a romperla han quedado arrinconadas en lo experimental, lo que es muy comprensible. Yo también quiero un tiempo asequible que me dé paz, y es uno de mis mayores retos a la hora de domar una historia, no desbarrar con el tiempo, conseguir el tiempo asequible. De todos modos, en la vida real me asombra la gente que se acuerda de cuándo hizo las cosas y de cuándo las hicieron los demás, los historiadores del minuto a minuto. Personalmente, si me viese envuelta en un crimen y fuese sospechosa, no tendría móvil, estaría perdida. De los momentos conservo las sensaciones y si era al anochecer, de madrugada, si había un resplandor en el cielo, pero sin concretar si eran las 6 o las 7. Las fechas concretas son como un abrigo con que tapar ese otro tiempo que surge del fondo de la existencia en que todo está bastante mezclado. Parece que la precisión en todos los datos temporales o espaciales, como el auténtico nombre de un bar o de una calle, el que la narración se ajuste absolutamente a la realidad, la hace más creíble, ganando la partida, la información sobre la ficción. De tal forma que una de las primeras preguntas que se le suele hacer al escritor es cómo, cuándo y dónde ha tomado notas. Como si todo escritor fuese por ahí con una libreta apuntándolo todo, como si todas las novelas tuviesen que ser una crónica fiel de lo que ven los ojos, una constatación de lo que hay y no de lo que podría haber, cuando en realidad la libreta del escritor es su conciencia y su bagaje emocional, su memoria, porque la memoria es selectiva y todo lo que cae fuera de ella no vale, por mucho que se apunte en un papel. Por eso, allá por 1990, me alivió descubrir un libro del filósofo Paul Watzlawick que se preguntaba en el mismo título: ¿es real la realidad? Quizá aquí residía la clave del desconcierto. Quizá esto es lo que se esconde en las vísceras de cualquier novela, por asequible que sea: el empeño de volver real la realidad. ¿Nos ayudará en esto la mecánica cuántica? Su poderosa presencia y gran resonancia divulgativa nos ha creado la sensación de que braceamos en una ensalada de partículas que no existen si no tropiezan unas con otras. Francamente no entiendo nada, pero ¿por qué no seguir? Según Heisenberg, los electrones solo existen cuando alguien los mira o interaccionan con alguna otra cosa. Y si esto les ocurre a los electrones, ¿por qué no a nosotros, sacos de partículas? Necesitamos de los demás para existir. Nuestras ideas necesitan de otras ideas y, por tanto, los dictadores, los intolerantes, los déspotas existen menos que los demás por mucho que intenten imponerse. No hay que dominar, nos advierte la mecánica cuántica, hay que interactuar. Evidentemente, nuestros limitantes sentidos nos impiden dejar de ver la realidad en un espejo, como predice la Biblia. Hay que recurrir a la intuición e imaginación. Los científicos intentan explicar el imposible tiempo diciendo, por ejemplo, que el tiempo es allí donde algo se enfría. No lo comprendo, pero algo es algo.
Encuentro esta idea en un libro de título muy tranquilizador. ¿Y si el tiempo no existiera? E insiste retando a Einstein. ¿Se puede hablar de espacio-tiempo si el tiempo no existe? Respiro aliviada. Ahora veo claro por qué no he estado nunca de acuerdo con mi edad. Y por eso no retengo las fechas. Y por eso me entristecen los poemas, canciones, novelas y películas que nos torturan con el paso del tiempo, porque esconden algo engañoso y nos obligan a caer en la trampa de la nostalgia. No hay nostalgia, hay ferocidad en el cuadro de Goya Saturno devorando a su hijo, los ojos enloquecidos de un tiempo terrible, sin compasión. Es la versión romana del dios griego Cronos, que ha marcado tanto nuestra idea de caducidad que les regalamos a los niños un reloj en el cumpleaños y un reloj cuando llegan a la jubilación. Y sin embargo, hay que admitir que aun revelándonos, aun dudando del dios Cronos, sea por culpa de la entropía o de lo que sea, solo nos movemos hacia adelante y no se puede luchar contra este terrible freno, salvo en la ficción. La ficción nos confiere poderes sobrenaturales con que crear una realidad a la que podemos recurrir una y otra vez. Y estas divagaciones que, aprovechándome de la paciencia de ustedes, estoy contando, las vi plasmadas en una novela ya clásica que descubrí en mi adolescencia y que me hizo cerrar los ojos e imaginar el mundo de otra manera. ¿Y si todo lo que veo no estuviese ocurriendo aquí y ahora? ¿Y si gran parte de los sucesos que me reconcomen o que me producen felicidad fuesen en parte fantasías? Y de ser así, ¿les restaría valor? ¿Cómo se afianzan las cosas que nos pasan? Lo compré por el título La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, con prólogo de Jorge Luis Borges, al que solo hay que leer su artículo titulado Sencilla y llanamente el tiempo, le desasosegaba profundamente el devenir. Todo nuestro presente en 126 páginas de letra nada apretada. Aún conservo aquella edición. Por aquel entonces, en todos los libros comprados con el dinero que ahorraba, estampaba la firma y la fecha de compra, como si me los fuesen a robar. Este lleva la de 1972 y algunas anotaciones a lápiz, porque aún no me atrevía a manchar la página con bolígrafo. Al lanzarme a escribir estas páginas sobre la idea del tiempo y el espacio narrativos, la primera imagen que me asaltó fue esa isla con 2 soles y 2 lunas y la del narrador fugitivo de la invención de Morel, contemplando un día y otro la figura de Faustín, una hermosa mujer con un pañuelo en la cabeza, sentada en las rocas, inaccesible, lejana. Uno de esos seres cuyo cometido en el mundo consiste en ser admirados y deseados. ¿Y no es así la vida que tenemos enfrente? Los anhelos, las ambiciones, los sueños y el amor que más nos gustaría conquistar. Junto a Faustín, de la que se enamora sin remedio, deambula otra gente que él llama intrusos y de los que al principio se esconde, hasta que con el paso de los días comienza a comprender que ellos y él viven en tiempos diferentes que se solapan. Ella y los otros intrusos en un tiempo congelado, repetitivo y eterno, una grabación que se repite una y otra vez. Al final sucumbe a la tentación de eternizarse junto a Faustín y decide grabarse entre ella y los demás seres espectrales, aunque para ello tenga que perder la vida, produciéndose con esta acción algo muy interesante que pone en relación el relato
con la nueva teoría de la retrocausalidad, una rareza cuántica en la que muy pocos creen, que predice que el futuro puede modificar el pasado. El inventor de esta especie de metaverso es un personaje de nombre Morel, un adelanto de Mark Zuckerberg, pero más filosófico y tan romántico que todos nos sentimos arrastrados por su necesidad de amor. Bioy Casares, hace 83 años, la novela fue publicada en 1940, cuando los ordenadores ocupaban una habitación y la televisión era un lujo reservado a muy pocos, intuyó un futuro en que la apariencia y la imagen dominan nuestro espíritu. Ya no hace falta desarrollar una relación auténtica con nadie, solo la sensación de que se tiene esa relación. Pero ¿cuántas novelas inciden en esta misma obsesión de adueñarse del tiempo? Lo que hace a esta diferente, lo hermoso y original, es que construyó con una tecnología que aún no existía, una incomunicación y una soledad nuevas que aún no sabemos cómo digerir. Y nos obliga a preguntarnos si todos los avances tecnológicos y las nuevas y sorprendentes posibilidades de cumplir deseos no sobrepasan nuestra capacidad de ser felices. Perder el alma para ganar el amor entraña cierta poesía. Perder el alma para ganar la posteridad, la fama imperecedera, resulta monstruoso. Y al leer la novela, me pareció que Bioy Casares estaba profetizando la deshumanización del éxito en las redes sociales, la locura de no concebir una vida plena si no es a través de la permanente exhibición y del permanente éxito. Algo muy extraño ocurre en esta isla perdida del Pacífico, que es comparable a la extrañeza de la vida que llevamos nosotros. Una novela extraordinariamente audaz y premonitoria que ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones y que ha inspirado otras películas y series como la ya clásica de Perdidos, Lost, donde a uno de los personajes se le sorprende leyendo precisamente la invención de Morel. Fui fan de esta serie, seguramente porque fui fan de la novela. ¿En cuántas películas de ciencia ficción se aprecia con mayor o menor fortuna el rastro de la invención de Morel? Esta novela mete el dedo en la llaga de la necesidad que tenemos los humanos de comprender y manipular el tiempo. Y la ciencia ficción es la que más se atreve a coger el toro por los cuernos. Algo bastante infrecuente en la literatura clásica en español, lo que no significa que no estuviera latente en la sensibilidad creativa la relatividad temporal antes de la aparición de Newton y Einstein. Cervantes, que todo lo intuyó, también intuyó que el tiempo no es el mismo para todos y no sacó la calculadora para encajar el tiempo interno de la vida con el de los calendarios y relojes. Por eso Don Quijote cree que ha permanecido en la cueva de Montesinos 3 días y 3 noches. En cambio, a Sancho y a su primo les parece 1 hora. A esta sazón dijo el primo: yo no sé, señor Don Quijote, cómo vuestra merced, en tan poco espacio de tiempo como ha, que está allá abajo, haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto. ¿Cuánto a que bajé?, preguntó Don Quijote. Poco más de 1 hora, respondió Sancho. Eso no puede ser, respondió Don Quijote, porque allá me anocheció y amaneció y tornó a anochecer y amanecer 3 veces, de modo
que a mi cuenta 3 días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. Verdad debe de decir mi señor, dijo Sancho, que como a todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento, quizá lo que a nosotros nos parece una hora debe de parecer allá 3 días con sus noches. Así será, respondió Don Quijote. Así que no es sorprendente que una de las lecturas favoritas de Einstein, junto con los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, fuera El Quijote. También Fernando de Rojas vuelca en la Celestina un relativismo parecido, cuando Celestina le dice a Melibea: ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Así que en esto poca ventaja nos lleváis. Desde los tiempos más lejanos se ha inventado de todo para dotar al tiempo de realidad física y lo hemos materializado hasta la extenuación, desde las varas de madera empotradas en la tierra hasta los luminosos de los andenes del metro. Sin duda, este desmedido afán desvela algo muy serio de nosotros. Hemos sido capaces de construir un pasado, un presente y un futuro. Y no solo eso, también podemos viajar hacia adentro, hacia el interior de la conciencia, de los miedos, frustraciones y de lo que nunca se contaría en voz alta. Un nivel nuevo de comunicación en que el tiempo casi desaparece. En este viaje interior se embarcó como nadie Freud, pero la literatura, como siempre, fue por delante. En nuestro ámbito, con permiso de Teresa de Jesús, hubo un precursor, Benito Pérez Galdós. Sabemos que le interesaban los sueños porque aparecen en algunas de sus narraciones. Sin embargo, cuando Galdós escribe sus novelas, llamadas contemporáneas, aún no se han publicado las ideas de Freud. ¿No es esto ciencia ficción? ¿No es ciencia ficción adentrarse en el abismo difícilmente mensurable de las neuronas? Y lo hizo uno de nuestros autores más realistas. Bastante antes de que James Joyce escribiera el Ulises y deslumbrara con el monólogo interior de Molly Bloom, Galdós hizo hablar a la conciencia de Isidora Rufete en La desheredada. 40 años antes de la aparición del Ulises, el autor de La Regenta, Leopoldo Alas Clarín, que como es sabido también practicaba una afilada crítica literaria, se dio cuenta de este hallazgo y lo destacó como una gran novedad. Lo llamó subterráneo hablar de la conciencia, quizá porque en el discurrir de la conciencia no se habla, se siente con el pensamiento. Las reflexiones de Clarín sobre esta novela suponen todo un tratado de finura lectora y de visión de futuro, pues Isidora Rufete es la portadora de una dimensión temporal nueva, relativista y futurista, a la espera de que 24 años más tarde alguien le confiriera todo su sentido con la teoría de la relatividad general. Hay novelas en que el espacio envuelve la historia en una bola de cristal. La playa del Lido de Venecia en La muerte en Venecia, el sanatorio de la montaña mágica, la playa en El extranjero, el río en El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, la mansión de Manderley en Rebeca, la mansión de Bly en Otra vuelta de tuerca, la fortaleza en El castillo de Franz Kafka. En todas estas novelas, todo lo que sucede solo puede ocurrir en el seno de su espacio. Es lo más semejante a una colonia espacial de la que no se puede salir
porque si se sale se deja de respirar. La invención de Morel nada más puede transcurrir en esta isla, que se desdobla en 2 tiempos, en 2 espacios, en 2 soles, en 2 lunas. En la ya mencionada serie Perdidos, todos los personajes y las acciones intrigantes que ejecutan solo tienen sentido en la isla, como estar obligados a pulsar un botón todos los días. Fuera de ahí sería completamente absurdo, pero la carga de enigma y encantamiento con que se ha imantado el lugar confiere una seducción irresistible a comportamientos que no comprendemos ni necesitamos comprender. Uno nota, cuando escribe una historia, que al crear un espacio, crea una atmósfera formada por pequeños matices que desprenden una determinada energía, una radiación que flota en todas direcciones. Y es en ese momento cuando el autor se coge la cabeza entre las manos y debe decidir hacia dónde dirigir todo ese potencial, cómo formalizarlo para hacerlo visible, creíble, verosímil, sugerente y maravilloso. Debe decidir qué uso hacer de todo lo que los tiempos verbales le ofrecen y la conciencia le permite. James Joyce, por ejemplo, decidió comprimir el torrente de experiencia vital de Leopold Bloom en un día. Cervantes, además de un asombroso e increíble concepto relativista del tiempo, también lo tenía del espacio, desde el momento en que no sitúa el nacimiento de Don Quijote en ningún lugar concreto de la Mancha, o por el hecho de que Sancho llegue a una ínsula en asno. El padre Isla, en su satírica y divertida novela Fray Gerundio de Campazas, publicada en 1785, no concreta el espacio ni la extensión de Campazas, aunque precisa que si se extendiera y quisiera, podría ser tan grande como Madrid, París, Londres y Constantinopla. Traspasar el límite de nuestros sentidos es algo que aún no nos ha sido concedido y hemos tratado de compensarlo con la tecnología audiovisual. Sin embargo, mucho antes de que fuésemos capaces de representarnos en una pantalla, Platón, hacia el año 380 a.C., se planteó la naturaleza de lo real en su alegoría de la caverna, adivinando que miles de años después las paredes de la caverna serían las pantallas y las sombras allí proyectadas nosotros. Sin embargo, es un hecho que el espacio-tiempo virtual modifica nuestra percepción de las cosas y la forma de describirlas, el estilo de la prosa. Pero mucho antes de Internet, siempre hay un antes. Gracias a la invención de la lente, a la posibilidad de atraer objetos lejanos con la vista, Galileo describió la luna con una sencillez y delicadeza nuevas. Comienza así: para mayor claridad, distingo 2 partes de esta superficie, una más clara y otra más oscura. La parte más clara parece rodear y penetrar todo el hemisferio, mientras que la parte más oscura decolora la superficie de la luna como una especie de nube y la hace parecer cubierta de manchas. El caso es que cada vez más necesitamos unos ojos nuevos para desentrañar un mundo más y más barroco. Entre el espacio-tiempo, los cuantos, la teoría de cuerdas, los agujeros de gusano, la locura de los electrones y toda esa mitología de un mundo dentro de este mundo, también nos perturban las dimensiones espaciales. Se habla de 10, 11, 26. No nos resignamos a que solo sean 3 y una cuarta desconcertante. Sin embargo, solo la literatura ha ideado el fascinante mundo bidimensional, poblado por puntos, rayas y cuadrados,
de una novelita revolucionaria titulada Planilandia, una novela de muchas dimensiones, escrita en 1884 por el clérigo inglés Edwin Abbott. Un auténtico disfrute matemático para niños y un tirón de orejas para los adultos intolerantes y ofuscados. Una de las cosas en que más me gusta recrearme es un campo de amapolas que a los 6 años veía frente a mi casa. Cuando me siento perdida y no sé por dónde tirar, me refugio en ese campo rojo, brillante por el sol. Ahora bien, la amapola es una flor absolutamente perecedera y sin perfume. En cuanto se la toca, se marchita. No se puede hacer un ramo de amapolas, no puedes regalárselas a nadie, ni ponerlas en un jarrón. Hay que limitarse a contemplarla. En el fondo es una flor rebelde, frágil y rebelde, como el tiempo y la vida. Entonces no sabía que este sentimiento lo había expresado un tal Ausonio con 3 palabras, colio virgo rosas. Claro está que un poeta como Ausonio, para recordarnos siglo tras siglo que estamos aquí de paso, no iba a elegir una amapola, sino una preciosa y fresca rosa. Y como todo en la vida, este discurso tiene su final, que termino con la frase que en Micromegas pronuncia un partidario del filósofo Locke. Me contento con creer que hay más cosas posibles de las que se piensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Soledad Puertolas. Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, hoy se abren las puertas de la Real Academia Española para dar la bienvenida a una nueva académica, la escritora Clara Sánchez. Los escritores tienen en la Academia un cometido muy especial. Dan fe del uso literario de nuestra lengua en el presente. No somos analistas ni estudiosos de la lengua. Se supone que conocemos bien y que las aplicamos correctamente las reglas gramaticales, que manejamos con cierta destreza la sintaxis y que no cometemos faltas de ortografía. Llegado un momento, todo eso se da, en cierto modo, por supuesto. A partir de ahí, del mismo hecho de saber escribir, un escritor se distingue de los otros escritores por algo más, por la mirada personal que impregna sus textos, por el modo especial en que utiliza la lengua y que hace que su literatura sea suya y de nadie más. El uso que cada escritor hace del lenguaje aporta a nuestra lengua un nuevo matiz. Es reflejo del aire que envuelve el presente, el aire que respiramos, siempre distinto. La mirada del escritor recoge, unidas a sus propias sensaciones y vivencias, las de la época que le ha tocado vivir. Al ser plasmadas en el lenguaje, nos ayudan en el intento de entender el mundo y enriquecen nuestra mirada. El lenguaje es para el escritor un medio que le sirve no solo para comunicarse, sino para dejar su huella personal. Esa identidad huidiza
en la que nos refugiamos cuando nos sentimos desamparados y que queremos compartir con los demás cuando nos invade la euforia, la gloriosa sensación de ser parte de la humanidad. Los matices que la lengua cobra con la expresión del escritor enriquecen a todos los usuarios de la lengua, y por eso creo que su presencia y su trabajo en la academia son de enorme importancia. El texto literario indaga en los recursos y posibilidades que le ofrece la lengua. Anhela ir siempre algo más allá. En su exploración y en su deseo nos presta un valioso servicio a todos los hablantes y escribientes, habladores, escritores y escribidores de todas clases. La literatura tiene una hermosa historia a sus espaldas. Las palabras han servido a los seres humanos para algo más que para la mera comunicación. Han logrado desde el principio de los tiempos bellísimas expresiones que al día de hoy aún tienen el poder de conmovernos. Todo está dicho, sí, y sin embargo, cada época necesita decirlo todo nuevamente. Necesita decirlo con sus propias palabras. La bienvenida que damos hoy a Clara Sánchez es una bienvenida a la literatura de nuestros días, de nuestro presente, a la expresión literaria de nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir, de estar en el mundo, el siempre indescifrable mundo de hoy. El lenguaje se hace eco de nuestras vivencias que renuevan sus matices cada día, porque aunque nuestra condición de seres humanos y seres perecederos está en la esencia del concepto de humanidad, cada época y cada ser humano tienen sus propios rasgos. Así se ha ido formando nuestra trayectoria, nuestra historia, siempre caracterizada por la complejidad, por el movimiento. Clara Sánchez ha sabido mostrarnos en un buen número de novelas la complejidad y las contradicciones del mundo que habitamos, el mundo que vivimos, que sentimos, que creamos. Ese mundo siempre singular para cada individuo, para cada lector y para cada escritor. La mirada especial, la aportación de Clara Sánchez nos hacen más cercana nuestra propia realidad. Su punto de vista arroja luz sobre este presente tan confuso y en ocasiones tan desalentador, pero siempre vivo y cambiante, salpicado de luces y fugaces resplandores que nos ha tocado vivir. Nacida en Guadalajara en marzo de 1955, Clara Sánchez, la mayor de 3 hermanos, cursa los estudios de primaria y el bachiller elemental en diversos colegios de Valencia, en una infancia y una adolescencia marcadas por los continuos traslados de casa y de ciudades a los que obligaba la profesión del padre. Ya instalada la familia en Madrid, Clara Sánchez realizó los estudios de bachiller superior en los institutos, por entonces femeninos, Beatriz Galindo e Isabel la Católica. A su término, estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense, para posteriormente dedicarse a la enseñanza durante 17 años. La formación filológica de Clara Sánchez merece destacarse porque es indudable que su prosa, caracterizada por la mesura y la precisión, es en buena parte fruto de ella. En los textos de la escritora se percibe el respeto y aún el afecto que marca su relación con la lengua, lo que constituye en sí mismo una fuente de disfrute para el lector. Pero es en el terreno de la creación literaria donde la escritora se encuentra verdaderamente cómoda, y esa comodidad se transmite e invita a seguir adelante con la lectura. Dejemos que sea la misma Clara Sánchez quien nos describa uno de esos momentos de su vida en que la visión del mundo se empieza a configurar. Mi recuerdo más lejano, escribe,
es el de unos hombres con mono azul embalando muebles, lámparas y ropa, envolviendo en papel de periódico las copas buenas del aparador, arrancando de la casa donde vivíamos los platos, las cortinas, las sillas en que nos sentábamos, y a mi padre cerrando por última vez nuestro hogar, el ruido de la llave. Atrás quedaban el colegio, los niños de la escalera con los que jugaba, la calle, y ya no volví a saber más de todo aquello. Se perdía para siempre en una inmensidad emocional, pedregosa, montañosa, difícil. Siempre he oído con asombro y admiración a los que aún mantienen relación con sus compañeros del colegio y de la guardería, con los que siempre han vivido en la misma casa, con los que son de un solo lugar. Si interviniese en ese programa de la tele Españoles por el Mundo y me preguntaran de dónde soy, no sabría qué decir. No me siento capaz de elegir solo uno. Y ahora me gusta la sensación de que mis raíces estén en muchas partes, no sentirme atrapada en una sola identidad. Digamos que el único lugar fijo en mi mente es la literatura. He sido nómada y aún lo soy de corazón. Ahora vuelvo la vista atrás y más o menos comprendo por qué me interesa tanto el presente, lo que los tiempos traen, y por qué hay tanto mar en mis novelas, y por qué siempre hay un personaje que debe adaptarse a una situación extraña para él, aunque no para los demás. Y es porque ese personaje, en cierto modo, soy yo. Esta sensación de extrañeza, de esfuerzo continuo por adaptarse a una vida que se muestra llena de misterios y de espacios y tiempos vacíos, ignotos, impredecibles, está presente en toda la obra de Clara Sánchez. La voluntad de la autora de no dejar escapar los brillos fugaces y los oscuros entresijos del presente, de intentar atrapar lo que los tiempos traen, late con fuerza en todas sus narraciones. Como ella misma ha declarado más de una vez, su meta, su obsesión, es poder extraer lo extraordinario del ordinario, lo oscuro de lo luminoso, lo sorprendente de las vidas más rutinarias. Gente a la que la vida le hace sentirse diferente, ajena, en los márgenes del mundo, y que nos viene a decir que todos somos raros, como la institutriz de Otra vuelta de tuerca de Henry James, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, como Don Quijote. A partir de aquí, el auténtico reto está en dotar al texto de la mayor naturalidad posible. Las lecturas que realizó desde su adolescencia la ayudaron a comprender que no todos los actos humanos, incluidos los de su familia y los de la gente que le rodeaba, tenían explicación, y que la vida está, en su mayor parte, poblada por personajes desorientados. Los tiempos de su infancia en la Malvarrosa de Valencia adquieren con el tiempo un halo mítico. No es raro, por tanto, que el mar esté tan presente en su obra y que actúe como motor de dolor y de alegría, y siempre como espacio poético. Buena parte de sus novelas no existirían sin esa percepción, ese sentimiento, esa poética del mar. Sin espacio no hay tono, dice la escritora, pero sin tono no hay novela. ¿Y cuáles son los espacios de sus novelas? No se caracterizan por una belleza convencional. Las novelas de Clara Sánchez no se desarrollan a la sombra de grandes catedrales ni de aromáticos y frescos jardines. Suceden en espacios que la escritora conoce bien: playas turísticas, centros comerciales, polígonos industriales, edificios de oficinas, urbanizaciones de las afueras de Madrid, apartamentos turísticos y laberínticos en la costa. Es allí donde Clara Sánchez encuentra la inspiración, idea que la escritora reivindica, consciente de que para encontrar la poesía hay que saber buscarla. Su primera novela, Piedras preciosas, trata
sobre la gente desorientada que se deja engañar para sobrevivir. La crítica destacó la originalidad y la modernidad de su narrativa, su contemporaneidad. A ella le siguen No es distinta a la noche, que se centra en el mundo del trabajo, y El palacio varado, sobre el dolor de crecer y el agridulce dolor de recordarlo. A mi juicio, en esta novela, Clara Sánchez encuentra el tono exacto para describir la mezcla de nostalgia que produce el pasado y el deseo de seguir adelante, de seguir descubriendo cosas, los inacabables misterios de la vida. A partir de aquí, la prosa de la escritora, que ya ha encontrado su camino, va cobrando nuevos matices en su afán de proseguir, de experimentar, de ahondar en los sentimientos de pérdida y de desconcierto, reivindicando siempre la ilusión del amor. En los años siguientes publica Desde el Mirador, escrita a raíz de la súbita enfermedad de su madre, y El misterio de todos los días, cuyo asunto central es la potencia del deseo. En el año 2000, con Últimas noticias del paraíso, obtiene el premio Alfaguara. El escenario en el que se mueven los personajes, la vida en las urbanizaciones, las idas y venidas a los centros comerciales, son algunos de los grandes aciertos de la novela y quedan en nuestra memoria como todo un universo de posibilidades, siempre a merced de la interpretación personal. A ella le siguen Un millón de luces, de nuevo centrada en el mundo del trabajo, y Presentimientos, donde sueños y realidad se entrecruzan para decirnos que la vida es sumamente compleja y que la memoria se deja manipular por nuestros intereses. Admira la capacidad de la escritora para adentrarse en la personalidad del personaje principal e invitarnos a compartir sus dudas, miedos y aspiraciones. En 2010 recibe el premio Nadal con Lo que esconde tu nombre, que la lanza al mercado internacional. La novela trataba de un asunto del que no había hasta el momento documento novelístico: el establecimiento de viejos nazis huidos en las costas españolas, lo que la autora conoció de primera mano durante su estancia en Denia desde 1980 a 1987. Sus narradores, la joven Sandra y el anciano Julián, se debaten ante el peligro intuido de llegar a saber más de la cuenta. Una tensión sutil impregna las páginas de la novela. La necesidad de hacer justicia ante crímenes de lesa humanidad y la de combatir la soledad en todas las etapas de la vida discurren de forma paralela y dramática. Poco después publica Entra en mi vida, una novela escrita al filo de los acontecimientos y noticias de prensa que se centra en dos familias desestabilizadas por la codicia de quienes vendieron niños en España durante y después del franquismo. En 2013, con El cielo ha vuelto, obtiene el premio Planeta, una historia sobre lo que esconden las apariencias, la soledad y la consciencia. La sensación de fatalidad convive con el deseo de recuperar los sueños de la infancia. A ella le han seguido Cuando llega la luz, segunda parte de Lo que esconde tu nombre, que explora en la permisibilidad con que se trata a los viejos nazis establecidos en nuestro país, y ha publicado más recientemente El amante silencioso, que indaga en la necesidad que todos tenemos de pertenecer a una tribu, a un club, a un grupo, lo que puede culminar de forma patológica en el ingreso en una secta. El magnetismo que ciertas personas y ciertos territorios ejercen sobre algunos seres humanos se nos hace patente y en cierto modo explica la perturbación. En 2021 publica Infierno en el paraíso, que trata de la fascinación que el dinero y el lujo pueden llegar a suscitar en nosotros, hasta alterar seriamente nuestro sistema de valores. El amor es también una fuerza poderosa, y aunque no siempre acude en nuestra ayuda, cuando lo hace nos salva. Su última novela, Los pecados de Marisa Salas, que aparece en estos días en las librerías, se adentra en los desvelos, la frustración
y las inesperadas sorpresas de una escritora de 60 años. Si hay un rasgo que caracteriza la narrativa de Clara Sánchez es la sensación de extrañeza que produce en sus personajes la vida cotidiana, la propia vida y la de los demás, y el entorno en el que se desarrolla. Recordemos la mirada extrañada sobre la urbanización donde vive el joven narrador de Últimas Noticias del Paraíso, la extrañeza que siente Julia sobre su propia vida en el sueño que se nos muestra en Presentimientos, la extrañeza de Sandra en lo que esconde Tu nombre al descubrir que los monstruos que más miedo dan son los que se esconden tras caras agradables, la intensa sensación de extrañeza que invade a la narradora de 1.000.000 de luces en su primer día de trabajo, la extrañeza de Laura al enterarse de que su familia no es realmente su familia en Entra en mi vida, la extrañeza de Sonia ante el mundo de lujo y despilfarro de Infierno en el Paraíso. La extrañeza exige adaptación, algo que nos remite a la misma infancia de la escritora, marcada por un continuo recorrido por distintas ciudades, distintas casas, distintos colegios. En las novelas de Clara Sánchez siempre hay un personaje a quien la vida le exige adaptarse a una situación nueva. Por eso el espacio, el entorno resultan tan importantes, porque uno se adapta a algo o a alguien en un determinado lugar. Los personajes de la autora están destinados a sentir el calor del sol o el agua de la lluvia sobre la piel, o están trabajando o de vacaciones, o enamorándose, o odiándose aquí en su existencia material. Son sumamente conscientes de los espacios y los tiempos en los que se desarrollan sus vidas. Y este es otro de los rasgos de la narrativa de Clara Sánchez que quisiera destacar: la naturalidad con que los personajes se mueven en los diferentes espacios y tiempos que se presentan en sus novelas. Quien toma la palabra y se dirige al lector resulta siempre creíble. La situación en la que se encuentra se despliega ante nuestros ojos con extraordinaria nitidez. Esta cualidad, tan difícil de aprender, dota a la obra de Clara Sánchez de una entidad indiscutible. Además de su tarea central de novelista, la autora ha escrito numerosos relatos que forman parte de antologías colectivas. Su obra ha sido objeto de varias tesis doctorales y sus novelas han sido traducidas a más de 20 idiomas. En España, aparte de los ya mencionados premios Alfaguara, Nadal y Planeta, ha recibido el Premio Mandarache de Cartagena, el premio otorgado por los libreros de Bilbao y el 7º Premio Periodístico sobre Lectura de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. También ha sido galardonada con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. El jurado destacó la importante presencia del espacio de La Mancha en su literatura. Ha obtenido el premio del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California por su trayectoria literaria. En el ámbito francés ha recibido el Prix de Lecteur. En Italia, donde lo que esconde Tu nombre es lectura obligatoria en liceos y universidades, ha sido distinguida con el prestigioso Premio Roma a la mejor novela extranjera por Les choses que ça dime, traducción italiana de El cielo ha vuelto. El premio vacante, concedido a una personalidad de reconocido prestigio internacional en el seno del Women's Fiction Festival de Matera, y con el Premio Nazionale Vincenzo Padula, que recibió junto al cineasta Giuseppe Tornatore. Por mi parte, debo expresar mi convencimiento de que la presencia y futura actividad de Clara Sánchez en la Real Academia contribuirán al buen hacer y al prestigio de esta institución. La forma en que el presente que nos ha tocado vivir es tratado en su obra dice mucho de las extraordinarias cualidades de esta escritora. Clara Sánchez está atenta a los latidos de nuestro tiempo, a sus palabras,
que se encuentran ligadas a espacios y tiempos concretos, a las vidas cotidianas de hoy e impregnadas de los recuerdos y las huellas del pasado. Unas palabras que en ocasiones están ensombrecidas por antiguas pesadumbres o nuevas frustraciones, y en otras, a las que nos aferramos, en las que son iluminadas por los sueños y la potencia de los deseos. Nuestras vidas de hoy, nuestras palabras de hoy, la literatura que nos expresa. Eso es lo que nos ofrece la obra de Clara Sánchez y que, así lo creo, encaja a la perfección en las tareas que la Real Academia lleva a cabo. Bienvenida a la Real Academia Española, querida Clara. Ruego a doña Clara Sánchez que se acerque a la mesa. ¿Puede la excelentísima señora académica doña Clara Sánchez ocupar su puesto entre sus compañeros? Se levanta la sesión. Muy buenas tardes. que